Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalvo y es un gusto estar con ustedes. Aquí están nuestros titulares para el día de hoy. Contraloría General articula esfuerzos por unas elecciones transparentes. Contralor resalta la importancia de la legalidad en los juegos de azar y su aporte al desarrollo del país. En Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública, Contralor defiende bondades del nuevo modelo de control fiscal. Sindicatos de la Contraloría apoyan autonomía presupuestal contemplada en reforma al control fiscal. Preservar la tradición democrática en Colombia es una misión que le ha costado vidas y enormes esfuerzos presupuestales al país. Los comicios territoriales del próximo 27 de octubre han encendido las alarmas por el incremento de la violencia política y posibles irregularidades electorales. Son varios los riesgos para las próximas elecciones del domingo 27 de octubre. La Misión de Observación Electoral MOE ha detectado situaciones que amenazan el proceso democrático. Contamos en su momento con 40 precandidatos víctimas de violencia política, de los cuales 8 fueron asesinados. De estos restantes, 16 lograron inscribir finalmente su candidatura. Resulta preocupante especialmente el caso de Cartagena y San Onofre en el departamento de Sucre, donde ya tres candidatos en este momento son víctimas de violencia política en cada uno de estos municipios. La transhumancia o trasteo de votos es otro peligro. Según la Procuraduría General, este riesgo se presenta en 27 de los departamentos colombianos. Encontramos el eje minero del Cesar, el norte del Cesar, el eje de extracción de carbón, que jalona mucha inscripción de cédulas en este momento. Son sitios donde nosotros encontramos unas tasas atípicamente altas de inscripción de cédulas. Hablamos de una tasa del 60 inscritos por cada mil habitantes, mientras que en el resto del país encontramos una tasa que oscila entre los 40 inscritos por cada 1000 habitantes. Otra de las regiones que para nosotros es prioritaria en tema de inscripción de cédulas es el eje petrolero de Meta y Casanare. Otra gran preocupación está relacionada con los candidatos, pues según la MOE en 2015 se eligieron muchas personas que tenían algún tipo de inhabilidad o problema. 893 funcionarios electos en 2015 aparecieron con al menos una sanción disciplinaria, 79 por sanciones fiscales y 45 con sanciones penales. Esto nos presenta un panorama bien preocupante y es que muchas veces los partidos políticos no cumplen su función de revisar a quienes están entregando los avales, a pesar de que cuentan con herramientas como la ventanilla única que les pone de presente todas las sanciones que pueden tener las personas que avalan. Ellos más bien intentan es buscar un criterio de posibilidades de victoria en algunos territorios. Y esto afectó las finanzas del Estado. Nos hubiésemos evitado 24 elecciones atípicas en el periodo anterior, las cuales fueron bastante costosas. En promedio se gastaron más o menos 9.000 millones de pesos por cada una de estas elecciones. Precisamente, según la Procuraduría General, para las próximas elecciones hay 694 candidatos inscritos que estarían inhabilitados. Por su parte, el gobierno reconoce que existen amenazas al proceso electoral, pero dice que está trabajando para contrarrestarlas. Hay un riesgo de captura del Estado y tiene ese desafío dos aristas, la transparencia y la seguridad. Se requiere entonces una acción integral, interagencial, coordinada y focalizada de todo el Estado, con un control social, razón por la cual la participación ciudadana es fundamental. Es importante recordar que con la Ley 1864 de 2017, uno de los nuevos delitos electorales que podrá ser sancionado con penas de prisión o millonarias multas es la elección de candidatos inhabilitados. Ante el panorama electoral que se registra en el país, consultamos analistas, quienes reafirmaron las preocupaciones por hechos de violencia política y falta de garantías en algunas zonas de la geografía nacional. Luego de la firma de los acuerdos de paz en el panorama de las elecciones que se realizará en octubre para elegir gobernadores, asambleas, alcaldes, concejales y juntas administrativas locales, se presentan nuevas preocupaciones, entre ellas la violencia política que ha generado la polarización y las faltas de garantías en algunas zonas de votaciones que no generarían seguridad ni transparencia.
Me parece muy importante, escuchamos a diario muchísimas denuncias en materia de corrupción, del mal uso de los recursos de las alcaldías y las gobernaciones a favorecer determinadas campañas electorales. Ese papel activo de la Contraloría, incitando programas hacia los jóvenes, hacia el ciudadano, a que fiscalicen los recursos públicos en la campaña, creo que es fundamental para el país, creo que lo necesitábamos. En este proceso se suma el asesinato de candidatos y el riesgo del narcotráfico que sigue infiltrándose en las elecciones. 87 actos de violencia política electoral que han dejado poco más de 130 víctimas. Las zonas más complicadas, por ejemplo, el norte del Valle, donde ya han asesinado 4 candidatos y nos faltan todavía 2 meses de elecciones. Luego hay un riesgo que es en lo fundamental las zonas donde operan grupos armados ilegales y organizaciones criminales, que es que desplazan gente, confinan gente o pueden interferir en elecciones. Ahí tenemos un riesgo de 107 municipios. Y hay un tercer riesgo y es la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales. Sin duda se debe proteger el derecho a la libertad de elegir y evitar que se realice compra de votos o que candidatos influyan de manera irregular a la elección de los ciudadanos. Debemos centrar los esfuerzos en cuidar los votos, que no haya corrupción, constreñimiento al elector con compra de votos. 2, en que se cuide la legitimidad del voto. Y 3, que los recursos públicos no favorezcan de un alcalde, de un gobernador a un determinado candidato. Por supuesto que en materia de orden público, el país, el Ministerio de Defensa, adelanta acciones para ocupar esos espacios que dejaron las guerrillas de las FARC. Para el ente de control, entre los departamentos que tienen un alto riesgo de afectación en las próximas elecciones están los de Bolívar, Boyacá, Cesar y Putumayo. Por eso, está promoviendo la participación ciudadana para que realicen una importante veeduría en estas justas electorales, disminuyendo los riesgos de corrupción. Con el propósito de garantizar unas elecciones transparentes, la Contraloría General de la República puso en marcha su estrategia de control fiscal participativo y alianzas interinstitucionales. La gran estrategia de la Contraloría va encaminada a proteger los recursos públicos para que no terminen en las diferentes campañas del proceso electoral que se inició en el país. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Básicamente, tener una formación adecuada de la ciudadanía respecto a lo que pueden constituir los riesgos electorales, sobre todo con las índoles fiscales, formación de veedurías, asimismo generación de alianzas con las autoridades, inclusive con aquellos particulares que tienen interés y sobre todo que pueden generar un impacto social dentro del tema electoral. Se trata de identificar y disminuir los riesgos de corrupción, impulsar el control social y mejorar las competencias de los ciudadanos involucrados en el proceso. Para poder cumplir esta labor, el órgano de control definió una serie de acciones, casi todas de carácter preventivo. El trabajo es de todo. Hemos generado unas alianzas con el Consejo Nacional Electoral, hemos generado unas alianzas también con el Consejo de Estado y lo que queremos es unas elecciones transparentes de cara a la ciudadanía y que estos recursos públicos que se tengan dispuestos en este año 2019 sean para los fines previstos, tratándose de Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, que se encuentren para la salud y la educación y para atender los servicios públicos esenciales y que los recursos que se encuentran destinados para los temas electorales tengan un fin que no es otro que proteger los derechos civiles y políticos de las personas que van a realizar estas elecciones. Los llamados encuentros regionales de sensibilización con el apoyo de la ciudadanía se centran en la prevención de riesgos electorales y transhumancia. Son distintas variables que se presentan para priorizar algunos departamentos y algunos municipios, sin embargo es una campaña, como le digo, abarca los 32 departamentos, abarca los más de 1.100 municipios, pero sin embargo por capacidades humanas y técnicas hemos puesto la lupa especialmente en algunos municipios, en algunos departamentos que presentan un alto índice de riesgo electoral. Se han promovido 11 veedurías ciudadanas que hacen parte de una red nacional para el control electoral. Igualmente, la Contraloría elaboró el mapa de las conductas más denunciadas y que tienen alguna incidencia fiscal, en el cual se encontró que hay un tráfico de influencias dentro de entidades públicas, parentesco entre funcionarios y candidatos, al igual que transhumancia electoral. Para que la ciudadanía conozca y sobre todo para que nosotros nos permita priorizar a qué departamentos, como a qué municipios acudir sobre todo para realizar estas campañas de sensibilización y poder realizar adecuadamente este acompañamiento. La Contraloría cuenta con el sistema de información Océano, con el cual se pueden apreciar todos los manejos de recursos públicos en materia de contratación
Y para darle más garantías a los votantes sobre los candidatos, se publicará el Boletín de Responsables Fiscales, en el cual aparecen los nombres de los aspirantes que tengan deudas con el Estado. Pero no todo va a ser preventivo, ya que la Contraloría tiene programado hacer un seguimiento posterior a las elecciones del 27 de octubre, mediante auditorías a los recursos públicos. Veamos en segundos otros hechos de importancia nacional. Veinte comunidades de la etnia Wayuu se beneficiarán con 20 pozos de agua profunda para consumo agrícola en La Guajira, gracias a la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General, que logró que tanto contratistas, comunidades y gobierno garanticen el proyecto, que cuenta con una inversión de 8.000 millones de pesos. También en una mesa de diálogo promovida por Compromiso Colombia en el departamento de Santander, se concretaron las obras para el desarrollo de 23 colegios en 10 municipios, incluyendo la ciudad de Bucaramanga. Las obras que se adelantan tienen un valor de 106.000 millones de pesos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a Todo Bajo Control. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Coma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Gracias por seguir con nosotros. La industria de los juegos de suerte y azar llevó a cabo su congreso Gaming Colombia 2019. Durante su instalación, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba resaltó la importancia de operar dentro de un marco normativo de legalidad y generando recursos para el Fisco Nacional. Si estuviéramos en el esquema anterior de la tarifa... Durante el Congreso Gaming Colombia, organizado por la industria de juegos de suerte y azar, Coljuegos, la entidad encargada de vigilar ese sector, aseguró que el 40% de los juegos en el país son ilegales, por lo cual la nación deja de recibir entre 700 y 800 mil millones de pesos. Por su parte, el Contralor Carlos Felipe Córdoba alertó sobre los recursos millonarios que pierde el país por el contrabando, la ilegalidad y otros factores. Todo el esquema de contrabando, juego ilegal, más todo lo que se viene presentando adicionalmente de evasión en el pago de parafiscales, se va alrededor de 8 billones de pesos. Eso nos ayudaría mucho adicionalmente para tener una buena inversión social en el país, inversión en la salud, en la educación, que es a donde van estos dineros. En el evento, el Contralor se refirió al proyecto de ley sobre la reforma al control fiscal que cursa en el Congreso y que servirá para luchar de manera más efectiva contra la corrupción. Lo que buscamos efectivamente es tener toda la información del Estado y allí vamos a pillar si efectivamente eso se nos da, tener la capacidad de ver quiénes, cómo y dónde se están quedando con esta platica que es de todos los colombianos. Por eso ya recibimos críticas, porque se dan cuenta que efectivamente tenemos la razón y que necesitamos estas facultades, no para el Contralor General, sino para que la Contraloría General de la República, nuestros 4.200 funcionarios puedan actuar con rapidez y prontitud, salvaguardando el recurso que es de todos los colombianos. Para el Contralor es fundamental tener mejores herramientas que permitan prevenir la pérdida o la mala utilización de los recursos públicos. A mí me duele, por ejemplo, que nuestros niños hoy no vayan a llegar a esas 30.000 aulas escolares de donde se destinaron 2.9 billones de pesos, en donde la misma Contraloría pudo encontrar a Graña Montero, a Germán Mora, ¿sí? Y a esta portuguesa, que efectivamente se quedaron con el gran monto de la contratación de nuestras aulas escolares y que efectivamente no las entregaron. El evento congregó a las principales empresas de la industria de los juegos de suerte y azar que pidieron mayores controles a la ilegalidad, un plan para chatarrizar las máquinas que salen de uso y crear un registro de importadores.
En el Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública, el Contralor General defendió la reforma al control fiscal y destacó los beneficios que tendría para el país ver optimizados sus recursos públicos. Los organismos de control deben lograr que se ejerza una correcta administración local en el país, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia para que los recursos del Estado sean bien administrados. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba resaltó la importancia de la reforma que actualmente avanza en el Congreso. A nosotros, los organismos de control, pues nos deben servir efectivamente para mejorar. Pero si efectivamente pasa como estamos el día de hoy, en donde solamente recuperamos el 0,4% de lo que investigamos, verificamos solo el 17% de los recursos públicos de una vigencia, pues estamos evidentemente quedándole mal al país. El Contralor destacó el avance que ha tenido la tecnología para acercar al ciudadano y poder evitar que se presenten los llamados elefantes blancos. Digamos que hay un esfuerzo adicional grande porque se viene haciendo con la comunidad y se viene haciendo desde la Delegada de Participación Ciudadana. Lo que evidentemente les quiero a ustedes decir es que si tenemos la capacidad preventiva que hoy tiene la Procuraduría General de la Nación, no la previa, no queremos coadministrar ni chulear ningún contrato, ni queremos efectivamente firmar ningún cheque con ningún auditor, pues vamos a poder destrabar muchos temas. Por su parte, el excontralor Edgardo Maya resaltó la importancia de terminar la inseguridad jurídica, fortaleciendo la Contraloría General de la República. Eso pues crea una inseguridad jurídica porque esos presupuestos locales y departamentales los auditan esas contralorías y la General de la República no alcanza a llegar sino de forma selectiva cuando toma algunos casos importantes o cuando llega ya esas contralorías han visto el asunto y lo han archivado y ya no hay acción de la Contraloría. El procurador delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gómez Lee, resaltó la importancia de aprobar la reforma al control fiscal y señaló el gran reto que tienen los organismos de control en el manejo de lo público. En esta etapa de cierre es fundamental nosotros tener un inventario de esos proyectos de alto impacto que van a quedar en ejecución, informarnos, enterarnos, fortalecer los equipos técnicos y en eso, en línea de lo que dice el Contralor General, a veces la debilidad técnica para poder hacer una intervención adecuada en los proyectos es fundamental. Con la reforma que cursa en el Congreso también se busca incrementar los recursos de la entidad, fortaleciendo las herramientas que mejoren su efectividad en la administración de lo público. Veamos en segundos en qué anda la Contraloría General por todo el territorio nacional. En Córdoba se adelantó una actuación especial de fiscalización a los recursos de regalías, donde se destacó el proyecto de investigación sobre el corredor agroecológico caribeño en la cuenca del río Sinú. La gobernación firmó un convenio por más de 51.000 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 29.000 millones, sin que se hubiera iniciado el proyecto. La Contraloría General le puso la lupa a la situación hospitalaria en el departamento de Nariño y solicitó tomar medidas urgentes sobre el centro de salud del municipio de Arboleda y el hospital de Ipiales. Se busca que se puedan superar los problemas de dotación y la finalización de las obras. Momento de una nueva pausa y enseguida estaremos de vuelta en Todo Bajo Control. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero, créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Ya estamos de vuelta. En Todo Bajo Control seguimos conociendo casos de obras paralizadas en el país. En Buga,
en el Valle del Cauca, la construcción de una cárcel avanzaba de acuerdo con el cronograma establecido. Sin embargo, de un momento a otro, las obras se detuvieron y ahora nadie da fecha para su inauguración. La Contraloría General investiga. En Colombia son comunes las imágenes del hacinamiento en las cárceles que hoy supera el 50%. El Valle, por ejemplo, tiene una capacidad para 10.500 presos, pero hoy hay más de 16.000 personas privadas de la libertad. Precisamente por eso es importante tener nuevos cupos en los centros penitenciarios. Sin embargo, aunque en Buga se construye una cárcel que está prácticamente terminada, por ahora no hay posibilidades de que entre en funcionamiento. El Gobierno Nacional inició un contrato de obra en el año 2013, donde tenemos acta de inicio de obra en el año 2014 por una cifra superior a 74.000 millones de pesos, con el objeto de crear 720 nuevos cupos carcelarios. El aspecto más grave que tenemos acá es que la obra ya tiene un 90% de avance físico y el contrato hoy en día se encuentra en liquidación. Todo Bajo Control visitó la nueva cárcel de Buga y encontró que gran parte de la construcción está terminada. Ya están casi listas las celdas, salones, pasillos, zonas de deporte, aunque hay otros lugares que siguen en obra. Toda la parte de infraestructura mayor, por así decirlo, columnas, vigas, toda la parte de sanidad, del rancho, las celdas, todo eso ya está terminado. Falta ese 10% que casi todo tiene que ver con instalaciones eléctricas, circuito cerrado de televisión, todo el sistema de apertura automática de puertas y ciertos aspectos ya, si se puede decir, menores frente a la magnitud del contrato. Lastimosamente, desde la Contraloría no hemos visto una solución definitiva para terminar este proyecto, que hoy en día es una obra inconclusa. Desde hace años la Contraloría le hace seguimiento a este contrato, a tal punto que en 2016 se realizó una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y posteriormente una actuación especial de fiscalización, en las cuales se establecieron presuntos hallazgos fiscales por 3.500 millones de pesos. Se puede catalogar como elefante blanco, toda vez que no hay una decisión aún o no se ha tomado aún la medida necesaria para terminarlo. Y cuando nos encontramos con una obra con 720 nuevos cupos, ya Portas está muy cerca de terminar y está completamente detenida, pues nos hace crear este llamado de atención y decirle al Gobierno Nacional que esto es algo que tenemos que buscar una solución. Este es un proyecto que se tiene que terminar. Desde un comienzo, el contrato tuvo muchas dificultades. Pero finalmente el resumen de los hechos es que el contratista de verdad no tiene ningún interés en terminar la obra, razón por la cual está solicitando la liquidación del contrato. Para la Contraloría lo importante es que este proyecto, que lleva casi un año paralizado, se reactive y no termine convertido en otro elefante blanco. La reforma al modelo de control fiscal proyecta un reajuste presupuestal destinado al fortalecimiento operativo y tecnológico de la Contraloría General de la República. Uno de los puntos fundamentales que plantea el nuevo esquema de control fiscal es la autonomía presupuestal para el organismo, con una asignación porcentual del presupuesto general de la Nación. Demandamos una autonomía presupuestal desde el punto de vista constitucional y esa es nuestra propuesta, que nosotros tengamos una autonomía presupuestal. Inicialmente planteamos un porcentaje fijo del presupuesto para que nos lo asignen anualmente y no tener a nuestro contralor, sea el que sea, llámese Felipe Córdoba o los que vean de por venir en el Congreso haciendo lobby para que le den recursos a la Contraloría, teniendo en cuenta que dentro de los órganos de control es la que menos recibe. En esa medida estamos solicitando un incremento del presupuesto que pues es apenas justo, porque uno, tendrá que cubrir la nueva planta de personal, dos, tendrá que dotar de herramientas técnicas, tecnológicas a la Contraloría, equipos porque nosotros nos pronunciamos técnicamente como Contraloría. Esta propuesta, concertada con los 8 sindicatos de la Contraloría, plantea además una reingeniería al control fiscal con funcionarios especializados para ejercer un control preventivo y concomitante. Estamos hablando de unas necesidades de auditar más de 272 billones de pesos anuales, que son los del presupuesto. Nosotros con la planta que tenemos hoy tan solo alcanzamos a auditar el 27% de ese presupuesto y de los puntos de control. Tenemos unas necesidades de ampliar la cobertura y vigilar en tiempo real. El crecimiento no es caprichoso ni burocrático, como quieren llamar en algunos sectores y algunos columnistas mal informados, sino
la necesidad de poder vigilar en tiempo real. De acuerdo al texto, como queda registrado en el acto legislativo, es una cifra que se mantendrá de acuerdo a la previsión de recursos que haya en las posteriores vigencias, pero con esa misma, digamos, conciencia institucional de que se asumen nuevas funciones, nuevo presupuesto, pues para cubrir el nuevo personal y el nuevo reto. Directivos y sindicalistas de la Contraloría General trabajaron de manera conjunta en el proyecto de acto legislativo para la reforma del control fiscal que hace curso en el Congreso de la República. Llegamos al final por hoy de Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. A quienes nos ven, muchas gracias por acompañarnos, y a quienes nos envían sus mensajes a través de las redes sociales, no dejen de hacerlo, por favor. Aprovecho para recordar que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario, la 018-910-060, que está lista y dispuesta para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Twitter, @cgr_Colombia, y en Facebook, Contraloría General de la República. Todo este equipo ya está trabajando en un nuevo programa, así que recuerden que siempre tenemos todo bajo control.